Sus asientos, hermanos, me gustaría que tomáramos un tiempo para orar y ponernos en la presencia del Señor. Y amado Padre Celestial, mi Dios bueno, mi Dios grande, hermoso, muchas gracias, Señor, por la vida de estos hombres y mujeres, Señor, a los que tú amas tanto, mi Dios. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, lo que haces, lo que harás y lo que estás por hacer en la vida de ellos, en el ministerio de cada uno de ellos, Señor. Ahí en donde tú les tienes sirviendo, en donde tú les tienes apoyando, en donde tú les tienes preparándose, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú permitas que ellos sean luz en ese lugar, Señor. Te pido, Padre, por sus familias, por sus casas, por su economía, Señor mío, por su salud física, mi Dios. Solo tú sabes qué es lo que cada uno de ellos trae en su corazón el día de hoy, Señor. Solamente tú sabes, Señor, que tantas cosas tuvieron que dejar en casa, Señor, para poder tomar este tiempo de aprender y de conocerte más, Señor. Y sabemos que tú eso lo bendices, Señor. Amado Padre Celestial, te pido que tú abras el entendimiento de mis hermanos, Señor, para poder comprender lo que tú quieres mostrarles el día de hoy, Señor Jesús. Que ahí donde sus capacidades, Señor, tienen un límite, las tuyas no lo tienen, mi Dios. Y te pido que tú amplíes ese límite, Señor, que amplíes tú, Señor, esa capacidad de mis hermanos para poderte conocer más y enamorarse más de ti. Pido, Padre, esta tarde que lo que aprendan y lo que han aprendido el día de hoy durante estas clases, Señor, les permita enamorarse más de ti, Señor. Les permita darse cuenta que tienen un Dios vivo, que sirven a un Dios vivo, que es extraordinario y que les ama profundamente, Señor. Padre, te pido, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de los maestros que estamos aquí enfrente, Señor, para que podamos compartir lo que tú nos has mandado a decir, Señor Jesús, y que simplemente tu nombre sea exaltado hoy, mañana y siempre, porque nadie más lo merece. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a comenzar con la clase, especialmente la clase del día de hoy. No sé, creo que es una de las clases que más hemos disfrutado, mi esposa especialmente, preparar. Pero es que, dice mi esposa, siempre dices eso, pero es que la nueva siempre supera a la anterior. Entonces la del día de hoy es una clase bien interesante, hermanos. Para organizarnos un poquito, vamos a ver el tema y al final de la clase vamos a tratar de organizarnos para dejar unos minutitos al final. Les vamos a dar una información sobre la parte, digamos, administrativa de la clase, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, hermanos. Ok, hermanos, y en la clase anterior, con esa imagen cerramos la clase pasada, la clase del video. ¿Y alguien se acuerda qué lugar es? Les prometo que no es Huehuetoca, no es Ecatepec, es la tierra prometida Tizapán, no, la tierra prometida, ajá, el Monte Nebo. Justo, ahí nos quedamos, estábamos hilando la historia y entonces vimos como todo este desarrollo de los patriarcas, cómo fueron llamados, estos puntos clave de su vida. Luego hablamos de José, cómo llegaron a través de José a Egipto, y algo pasó que de ser un hombre muy importante y su pueblo pues muy reconocido porque él tenía el segundo a cargo, algo pasó y de repente en la misma descendencia de José ya eran esclavos, ya eran, como permítanme la expresión, los apestados, ¿no? Porque literal los mandaron fuera de la gran urbe que era Egipto, y servían a los egipcios en condiciones pues deplorables, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Y entonces el Señor mandó llamar un libertador a Moisés. Entonces Moisés, toda la historia que nosotros ya conocemos, las plagas de Egipto, salieron y entonces estuvieron errantes por el desierto. ¿Alguien se acuerda por qué estuvieron tanto tiempo dando vueltas por el desierto? Hay una palabra clave para esto. Desobediencia. Se estuvieron quejando, pero la palabra clave es desobediencia. En desobediencia tuvieron que estar dando vueltas en el desierto, y después de 40 años, finalmente, esa es la imagen que tenía Moisés, ¿no? Dijo, estamos a nada de llegar a la tierra que el Señor nos prometió,
pero él no iba a pasar, ¿no? Ya no iba a pasar. Y entonces, hasta ahí se quedó la novela de la clase. Esas novelas turcas que luego pasan, ¿no? Entonces, hasta ahí quedamos y vamos a ver qué es lo que sigue, qué continúa. Y entonces, desde el punto de vista bíblico, estamos por entrar al libro de Josué, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver Josué, Jueces, tal vez por ahí Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes. Hasta ahí la canción. Si no se la saben, hermanos, les recuerdo, voy a hacer un poquito barco, ¿vale? Les estoy adelantando una pregunta de examen, hermanos. La pregunta de examen es nuevamente los libros de la Biblia. Entonces, hermanos, si en el primer examen se quedaron con la espinita de decir, ¡ay, me faltó Segunda de Macabeos! No es cierto. Si en el examen pasado me faltó Segunda de Reyes, no me acordé del libro de Ruth, entonces, hermanos, es oportunidad de redimirse. Entonces, vayan anotando, ya les soplé una pregunta ahí del examen. La vencida. ¿Vale? La segunda es la vencida. Aquí no nos esperamos a la tercera, no. Ah, bueno, sí, 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 ¿verdad? La segunda y final, ahora sí, es la tercera. Literal, hermano. La tercera es la vencida. Ok, y entonces, recapitulando un poquito, en la clase anterior armamos una línea de tiempo que iba desde los patriarcas hasta el momento en el que fueron errantes en el desierto. ¿Qué queremos ver el día de hoy? Voy a tratar de ser rápido en esta parte, porque esto es lo que tenemos que cubrir en estos próximos minutos. Terminan la nación de Israel de ser errantes por el desierto por la palabra clave que es desobediencia. Perfecto, me deja claro que lo tengan bien presente. Y entonces Moisés no logra entrar a la tierra prometida, pero levanta un nuevo líder, que era Josué. Entonces vamos a ver el levantamiento de Josué, y Josué tiene la encomienda de llevar al pueblo, a la generación que ahora en ese momento formaba parte del pueblo, para poder llegar a la tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida nomás había que cruzar un río, ¿verdad? Y no era el río Bravo, no era el río Balsas, ¿no? Había que cruzar el río Jordán, y al ratito les voy a platicar que tenía su reto, porque no era así como el arroyito de que, listo, tierra prometida, aquí estoy, ¿no? Tenía su reto. Y entonces la llegada a la tierra prometida, ¿cómo es que empiezan a levantarse jueces? ¿Por qué se levantan jueces? ¿Quién era Samuel? ¿Quién era Saúl? ¿Quién era David? Y finalmente, ¿quién era Salomón? ¿Y por qué es hasta Salomón que se levanta un templo? ¿Dónde estaba todo este lugar de adoración en todo este tiempo, desde los errantes hasta que Salomón levanta un templo? Lo pretendemos ver. Señor, ayúdanos, por favor, a verlo el día de hoy. Y bueno, este mapa, hermanos, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ah, sí se puede, gloria a Dios. Voy a pasar así un mapa de igual. Ahí está. Entonces, hermanos, ahí estamos. Fíjense, el pueblo salió de este lugar que es Ramesés, que es una ciudad de Egipto. Aquí es Egipto, aquí es donde estaban ellos como esclavos, y entonces fueron liberados y siguieron esta ruta. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más para acá. Ahí está. Y tenían que llegar, hermanos, hasta acá. Pues la lógica nos dice hasta acá. De hecho, hay un meme ahorita que ya con las aplicaciones de Google Maps, no sé si lo han usado, que si por ejemplo tú le pones toreo, ¿no? Y te dice cuánto tiempo te harías caminando, cuánto tiempo te harías en autobús, cuánto tiempo te harías en carro. Dice que en toreo en carro son 10 minutos, ni en puente, oigan, ¿no? Pero dicen que, ¿cómo dice el meme? Este meme dice que por la fe se tardaron 40 años en llegar, ¿no? Pero en realidad no era por fe, era por desobediencia. Pero que según Google Maps, si hubieran tenido la tecnología, hubieran llegado en 6 días. Y hasta marca la ruta que decía, en 6 días caminan. Hay otra versión que dice que es un mes aproximadamente en llegar. Pero justamente por esa desobediencia está esta ruta, ¿no? Nosotros vemos que bien podrían irse derechos, pero en ese entonces algo que creo que no les habíamos comentado era que no estuviera carreteras construidas como ahora, no había la autopista donde pagas tus casetas y llegabas más rápido. No, allá todo era siguiendo principalmente los ríos, como había zonas desérticas, había zonas montañosas,
los caminos como más seguros y como eran, tampoco existían automóviles o forma de transportarse rápido, las rutas, por ejemplo, cuando iban caminando tenían que ser ligada a rutas como, o a lugares donde hubiera ríos para suplir cada una de sus necesidades. Agua y alimentos principalmente para ellos, para sus ganados, porque ellos tampoco había transporte de castores haciendo mudanzas ni cualquier otro servicio de mudanzas que se nos ocurra. Entonces ellos cargaban con todo en carretas o como pudieran, se transportaban. Entonces las principales rutas vamos a encontrarlas que están ligadas a ríos, y nosotros nos imaginaríamos que a lo mejor se irían cerca del mar Mediterráneo para que no les faltara nada, pero esa desobediencia de la que hablamos mucho y de la que Moisés hizo mucha mención, hizo que tuvieran que andar errantes en el desierto. Creo que en la última clase sí decíamos que en Números decía que iban a pasar 40 años hasta que toda esa generación que se había rebelado en contra de Dios pereciera y se consumiera en el desierto, ¿no? Entonces, hasta que el último de ellos murió, fue que estuvieron errantes en el desierto. Entonces, esa ruta, por eso parece que sí, agarraron la ruta más larga posible. Qué bueno que no se fueron en Uber porque carísimo hubiera salido. Entonces, esta ruta, vamos a ver que en este mapa hay lugares en donde dice el nombre del lugar y un signo de interrogación. Es porque muchos de esos lugares que la Biblia nos menciona ya no tienen el mismo nombre el día de hoy. O sea, el lugar sigue existiendo, pero ya no tiene el mismo nombre. Entonces son posibles ubicaciones, se cree que por ahí están. Incluso, por ejemplo, el monte Sinaí, hay posibles ubicaciones, pero está totalmente aquí al sur del desierto de Sinaí. Y ahí vamos a ver que conforme vamos avanzando, yo les animo de veras a que estos mapas traten de imprimirlos, y a lo mejor un buen tamaño, para que cuando vuelvan a pasar por esa lectura del Pentateuco, vayan haciéndolo siguiendo el mapa. Va a tener mucho más sentido, ¿no? Ajá, sí. Por ejemplo, Números, si mal recuerdo, decía que, por ejemplo, cuando iban a pasar por Edom, el rey dijo que no iban a pasar por ahí porque si pasaban les iba a dar pelea. Entonces la Biblia dice que rodearon Edom, entonces por eso vemos que aquí está una curva en la que igual tampoco pasaron de forma recta, sino que tuvieron que rodear esa población. Entonces vamos a ir siguiendo este mapa, así fue que llegamos. Vamos a subir un poquito el mapa hasta, se alcanzan a ver, hasta el Monte Nebo. Está al norte del Mar Muerto. Ese puntito, ese triangulito es el Monte Nebo. Ahí fue donde nos quedamos la clase pasada, y justo enfrente pasa el río Jordán. Ahora, llegamos a ese punto, ya nos ubicamos histórica y geográficamente, ¿verdad? Sí. Entonces estamos en el Monte Nebo, ya Moisés vio la tierra prometida, dice la Biblia que él murió en el capítulo 34 de Deuteronomio, y encontramos de que falleció Moisés, y tenía que ser necesario, bueno, no era necesario que se levantara un nuevo líder. Antes de su muerte, Dios eligió a Josué, y fue nombrado sucesor. Pero ¿quién era Josué? No era alguien nuevo, no fue un vecino, era parte del pueblo. Él, originalmente la Biblia dice que su nombre era Oseas y que era hijo de Nun, era perteneciente a la tribu de Efraín, y Moisés fue el que lo llamó Josué. Aquí ustedes van a ir viendo que no nos vamos a ir a las citas bíblicas, esas van para que ustedes las chequen en casa. Él era uno de los famosos 2 espías, ¿se acuerdan haber leído esa historia? Que fueron enviados para explorar la tierra prometida durante 40 días y tenían que venir y decir, ¿no? A decirle a Moisés y al pueblo cómo habían visto la ciudad, si había muchos hombres de guerra, si había murallas, cómo se veía la tierra, si era leche de donde fluía leche, tierra donde fluía leche y miel, como decía. Entonces, solamente él y Caleb fueron los únicos 2 hombres que animaron al pueblo. Dijeron, sí podemos, en el nombre de Jehová vamos a derrotar a todos esos enemigos y esa tierra va a ser nuestra. Todos los demás fueron pesimistas, dijeron, no, es que están bien grandotes, bien portachones, no les vamos a durar al segundo round, ¿no? Entonces, por eso fue que Josué y Caleb fueron los únicos que sí pudieron ver la tierra prometida, fueron los únicos que no perecieron en el desierto como el resto de esa generación. Y ellos fueron los únicos que sí animaron al pueblo a seguir. En Deuteronomio 34 dice no solo que había sido nombrado sucesor, sino que de verdad fue lleno del espíritu de sabiduría.
para discernir, para poder instruir y guiar al pueblo. Entonces no fue solo como por herencia de un título, sino que de verdad el Señor estaba con él. Y la Biblia dice, ya cuando entramos a Josué 1, dice que Jehová le habló. Entonces había una relación personal de Josué con Dios, y Dios lo había elegido y le dijo, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Y a lo mejor es como te lo dijo a Josué, pero ahí metiendo la aplicación también nos lo dice a nosotros. Amén. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, como estuve con tus padres, con tus abuelos, con aquel que te presentó al Señor, estaré contigo. Entonces amén, le da esa promesa, y podemos ver a lo largo de esos versículos hasta el 9, y se nos va a venir a la mente, o ahorita verán este versículo, que yo creo que nos hace muy conocidos, ¿no? Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es Josué 1:9. Creo que todos lo hemos escuchado. Sí. Pero se imaginan, el principio del versículo dice, ya te lo he ordenado. No dice, no te lo sugiero, no te animo, no te digo confía, échale ganas, a lo que dice, te estoy ordenando. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué creen que le estaba dando eso como orden, no como un consejo? ¿Por qué creen que le estaba dando esa orden? Porque venían cosas difíciles. Venían cosas difíciles. Porque sabían que era obediente. Ajá. El propósito que tenía el Señor para él y que no lo conocía, por ese falta de conocimiento tenía que... Sí, o sea, no era una invitación personal nada más, ¿no? Yo creo que ahorita nos dicen eso y decimos, ay, sí, voy a ser bien fuerte y valiente para los que vengan. Pero él era un líder. Entonces, la promesa que él estaba recibiendo, la orden que él estaba recibiendo, le implicaba a él por ser la cabeza, pero lo que pasara con él iba a repercutir en todos los demás. Si él se atemorizaba, el pueblo de por sí, como era el pueblo, ¿no? Quejumbroso y temeroso. Entonces imagínense con un líder igual, qué difícil es. Entonces ahí el reto de ser un líder, yo creo que muchos, estoy segura que muchos de aquí o han estado en ese lugar o están en ese lugar, y es todo un reto. Y esta palabra para líderes pega. Pero nosotros encontramos que sí había una razón de decirle, no tengas miedo, sé fuerte y valiente, porque ¿qué creen? O sea, la tierra prometida no estaba así abandonada, no estaba solita, estaba habitada, y eran pueblos que en la historia se conocía que eran bien guerrilleros, que al que se les enfrentaba, o que no estaban viendo a dónde se ensanchaban, a quién le quitaban su terrenito, sí, viendo la oportunidad, eran territorios muy peligrosos. Entonces por eso se necesitaba que Josué se esforzara y fuera valiente, porque iba a tener que enfrentarse a todos esos pueblos. Hay un punto en la Biblia, y por eso les poníamos este mapa, igual ahí lo pueden ir acercando. Pero la Biblia dice que Canaán, que era la tierra prometida, estaba habitada. Había pueblos como los jebuseos, amorreos, de esos nombres que decimos, ahora Dios, ¿a quién se le ocurrió? Pero imagínense que dicen los chilangos, los michoacanos, los tepiteños, hagan de cuenta que así por la ciudad en la que estaban. Entonces, las naciones, todas esas naciones o todo este territorio que nosotros ubicamos estaba ocupado. Ya había hombres ahí, y como les decía, muchos, había hasta gigantes, había hombres de guerra. Entonces, pues decían, no voy a llegar, no vamos a caber todos, ¿no? Entonces la indicación era que tendrían que pelear por esa tierra. Vamos a Deuteronomio 9, a ver, acompañen ahí en su Biblia. Deuteronomio 9, versículo 1. Se los voy a leer. Versículo 1. Dice, oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir. ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que Jehová es tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho.
No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, te está diciendo, sí, o sea, yo soy el que va a pelear, pero no es porque tú seas justo y porque seas bien portado. Yo te prometí una tierra, pero también a los que vas a ir a sacar están peor. Están peor que tú. A ti te tuve misericordia, pero a ellos ya me tienen hasta aquí, ya la gota que derramó el vaso de su impiedad, de su idolatría, de su rebeldía contra mí, me han llegado hasta acá. Si pudiéramos poner en frases o en palabras más entendibles. Entonces es por la impiedad de ellos que yo te voy a dar esa tierra. Entonces pelearás por ella, pero yo como fuego consumidor las voy a destruir y te las voy a entregar. La indicación o la orden era que tendrían que expulsarlos, que una vez que entraran a esas ciudades tenían que sacarlos, no deben quedar de ellos, porque existía ese peligro. Sabemos que el corazón es engañoso, es fácil de distraer, de desviar. Entonces ellos serían una tentación o un riesgo de contaminación para que se fueran tras los dioses que ellos tenían. Entonces la indicación era que tenían que expulsarlos. Y más adelante en la Biblia vamos a ver que eso pasó, que de hecho pasó, que desobedecieron este mandato en algunas regiones, y estas regiones después contaminaron las costumbres y las enseñanzas de Dios. Entonces, hermanos, a lo mejor a alguien le va a caer esta pedrada. Si el Señor te dijo, elimina ese contacto del WhatsApp, es lo mismo, hermano. Es lo mismo, hermano, ¿no? O sea, aplicación, ¿no? de lo que estamos viendo, pero literal el principio es muy sencillo y es lo mismo. Estas naciones tenían sus costumbres, que eran costumbres completamente contrarias, y vamos a ver que la historia nos confirma que muchas veces esto hizo que el pueblo de Israel cayera, y hubo consecuencias, por ejemplo el exilio, que lo veremos en clases más adelante. Y parte de este inicio de guerra no fue que le tocó solito a Josué, el proceso de guerra ya había empezado. Vamos viendo en el Pentateuco que cuando estaba Moisés ya habían empezado a pelear por ese territorio contra los reyes Sehón y Og. Yo cuando lo leí al principio decía, ¿será Sehón o cómo se pronuncia? Entonces con eso se les grabe mejor ese nombre. Sehón y Og eran reyes amorreos, que ustedes van a encontrar que su territorio era a la derecha, si ven el mapa, a la derecha del río Jordán. Ese territorio que está en morado y en rosa abajo eran esos territorios que cuando estaba Moisés ya habían peleado y ya habían ganado. Ese territorio, como ya tenían la escritura prácticamente, los israelitas de esas tierras empezaron a hacer la división, entonces como la repartición, por decirlo así, entre las tribus de Israel, y ese territorio más adelante veremos que le correspondió a 2 tribus y media, a la de Rubén, a la de Gad y a la mitad de la tribu de Manasés. Ellos dijeron, nosotros nos quedamos antes del río, pero les prometemos que no los vamos a dejar ir solos a la guerra, hasta que cada uno de ustedes haya tenido su terrenito, ya nosotros nos regresaremos al nuestro. Entonces ellos se comprometieron a ir a la guerra con sus hermanos, y hasta que todo estuviera repartido y estuvieran en paz, ellos regresarían a esa tierra que ya habían poseído. Entonces Moisés ya había empezado la pelea por estas tierras. Ahora le tocaba a Josué cruzar el río Jordán y conquistar el resto de las tierras que faltaban. ¿Y cuál fue uno de sus primeros pasos? Pues ir a mandar un mensaje, mandar a 2 espías para que vieran cómo estaba la ciudad. Su primer punto de ataque iba a ser Jericó, esa ciudad amurallada, como decía la escritura que ahorita vimos, de murallas tan altas que llegaban al cielo. Era su primer objetivo, y envió a esos 2 espías. No sé si algunos recuerdan la historia de Rahab. Sí. Rahab la ramera, así la llama la Biblia, fue la que los recibió, les dijo, los protegió, los escondió para que no los descubrieran, y solamente a cambio le pidió que cuando atacaran la ciudad protegieran a su familia y los salvaran. Ella también les dijo, y fue creo que un punto clave, decirles, la ciudad de Jericó está atemorizada
a causa de ustedes. Le tienen terror a su Dios, porque ya escuchamos, o sea, ya salió en las noticias de la mañana que cruzaron el Mar Rojo porque se abrió en dos, y también ya escuchamos que él les ayudó para que vencieran al rey Og y al rey Seón en esas batallas. Entonces el pueblo tiene miedo. Entonces yo sé que Jehová está con ustedes y que van a vencer. Entonces nada más, por favor, acuérdense de que parentela. Hicieron el compromiso de que cuando atacaran la ciudad, ella dejaría colgando una cuerda roja, una cuerda que hoy por ahí menciona así, que fue por donde ellos escaparon, y que sería la señal para que ella y su familia fuera rescatada. Entonces, ya que Josué supo que el pueblo de Jericó les tenía miedo, dijo, ahorita es el momento. Entonces, el primer paso era cruzar el río Jordán, era lo que los separaba de Jericó. Entonces, Josué 3 dice que la indicación era que el arca de pacto, que representaba la presencia de Dios, era la que los iba a guiar, era la que iba a ir por delante, abrirían paso entre donde estaba, entre el tabernáculo, para que saliera y fuera por delante de ellos, y que en cuanto los sacerdotes que la iban cargando tocaran el agua, el río Jordán se iba a abrir para que pasaran en seco, como aquella historia del Mar Rojo. Ahora le tocaba a esta generación, que esta generación no había cruzado por el Mar Rojo, excepto Josué y Caleb. Entonces también a esta generación le tocó caminar en seco, que las aguas se abrieran, y una indicación especial fue que un hombre de cada tribu tenía que tomar una piedra, y no era una piedra chiquita de esas de las que uno se lleva de recuerdo de un río, ¿no? Porque eran bonitas, no, porque dice la Biblia que tenían que cargarlo en su hombro. Entonces era una piedra grande y tenía que ser del medio del río, ¿no? Porque cuando lo cruzaran iban a formar con él como un tipo de altar, para que recordaran y tuvieran presente y le contaran a sus generaciones: esta piedra la cargó tu bisabuelo, la sacó del río Jordán cuando pasamos con el Señor, cuando nos dio para que pasáramos en seco. Entonces se cumplió eso, se abrió el río. Se me fue el maestro de geografía, pero se escucha que este río Jordán viene desde muy al norte, y que en tiempos de verano aumenta su cauce. Es muy caudaloso el río, tanto que se empieza a desbordar por todos lados en tiempos de cosecha y todo, bueno, de siembra más bien. Entonces era un río caudaloso. Dice que se dividió, que paró el cauce del río y pudieron pasar en seco hasta que el último israelita logró pasar. Los que llevaban el arca pudieron salir. Construyeron el altar con las piedras, celebraron la Pascua en un lugar llamado Gilgal. Y también dice que ya después, ¿se acuerdan que las fiestas después de la Pascua, ¿se acuerdan qué fiesta seguía? La de los panes sin levadura. Ajá, entonces estaban celebrando la de los panes sin levadura, pero dice que al día siguiente comieron espigas frescas. Entonces ya estaban comiendo de la tierra, o sea, de alimento de la tierra. Todos esos años se habían alimentado, ¿se acuerdan de qué? Maná. De maná y de qué? Y las codornices. Entonces dice que como ya empezaron a tomar fruto de la tierra prometida, ahora sí cesó el maná. Se me hizo como muy bonito como lo narra en Josué 5:12. Dice, desde el 11 dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces se cerró ese ciclo en el que eran alimentados en el desierto. Con eso concluyó esa etapa de errantes en el desierto, y ahora estaban comiendo de lo que la tierra prometida estaba produciendo. Ahora, ya que habían cruzado el río Jordán, a lo que iban. Ellos iban a conquistar Jericó. Esta historia la encuentran en Josué 6, y la indicación era que por 7 días iban a dar vueltas alrededor de Jericó. Los primeros 6 días iban a dar una vuelta. El orden era que primero iban varones de guerra, después iba el arca del pacto, después iba también 7 sacerdotes que llevarían bocinas de cuernos de carnero, y detrás de los de las bocinas iba a ir el arca del pacto, y en la retaguardia también iban a ir hombres de guerra. Imagínense, o sea,
no sé las dimensiones de Jericó, pero si les llevaba todo un día a lo mejor recorrer la ciudad, iban y los sacerdotes iban tocando la bocina. Entonces imagínense, los de afuera iban, ¿no? Ya sabemos a lo que vamos, pero imagínense los habitantes de Jericó, o sea, por 6 días escuchando bocinas, y de por sí ya les tenían miedo. Entonces imagínense que alguien se asomó en el muro, en la muralla, y dijo, no inventes, unos israelitas ya vienen por nosotros, a ver si no nos caen hoy en la noche. Y no, llegaba el segundo día, y el tercero, y el cuarto. Yo quiero entender, o quiero pensar que fue que esos 6 días debilitaron todavía más al pueblo de Jericó, porque no sabían cuándo les iba a caer los israelitas, ¿no? Les estaban infundiendo terror, ¿no? Entonces la indicación fue que era una sola vuelta por 6 días, en ese orden. Pero el séptimo día era así, sacar toda la fuerza, toda la carrocería. Entonces el séptimo día tenían que dar 7 vueltas, se tuvieron que levantar más temprano. Dice la Biblia que iniciando el día se levantaron, dieron la vuelta alrededor. Los sacerdotes continuamente tocaban las bocinas, y la indicación fue: cuando los sacerdotes, cuando estén dando la última vuelta y los sacerdotes toquen las bocinas, todos vamos a gritar a una sola voz y las murallas van a caer. Imagínense el momento, ¿no? El estar ahí, qué tan fuerte fue el grito, o sea, que tuvo que sentirse, yo creo, como un temblor, ¿no? Para que tirara esas murallas. Para darnos como una idea de cómo fue esa muralla, podemos meternos incluso en la historia de Rahab. Ella dice que pudo darse cuenta de todo eso y de ayudarlos porque ella vivía en la muralla. Entonces imagínense, tan solo en la muralla tenía que caber una casita, ¿no? Entonces imagínense, aún si fuera de las del Infonavit, que son las más chiquitas, pero imagínense, de ese ancho tenía que ser una muralla. Y qué fuerza, qué estruendo se necesitaría para tumbarla toda. No cayó solo un pedacito, cayó toda con el poder o cuando se escuchó ese grito, y por el poder de Dios, obviamente. Entonces debe ser impresionante haber vivido eso, ¿no? Nosotros suena la alerta sísmica, me quedo ¿no? Esas alarmas, no sé si les tocó la que apenas sonó, va a temblar fuerte en 40 segundos, si alcanza a salir o no, mejor me quedo. Entonces ellos estaban ansiosos esperando ese momento, esperando que fuera la última vuelta y gritar, y sucedió. El poder de nuestro Dios, no fueron los gritos, fue esa obediencia, pero fue el poder de Dios el que derribó esa muralla y permitió que ellos pudieran entrar y atacar esa ciudad, tomar la vida de cada uno de los hombres de esa ciudad, y solamente preservar la vida de Rahab como se le había prometido. Pero ellos en las peleas tenían solo una indicación, un especial. Ahora que pasaba esto, tenían una orden. Y la orden era no tomar el anatema, así dice la Biblia. Si me acompañan en Deuteronomio 7:25 y 26 dice: viene empezando de que Jehová te va a entregar a las tierras y a tus reyes. Y en el versículo 25 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces, pues ella es abominación a Jehová. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, quiere decir maldito. Todo lo que les pertenecía a los de Jericó no podían tomar nada de eso. ¿Pero qué creen que hicieron los israelitas? Dijeron: que dijiste que me llevaron manto babilónico, que me dijiste que agarrara la olla bien bonita que tenía la de Jericó, esa de la que cocinaba y no se le pegaba nada. Pues Acán, un hombre de los israelitas, pues sí lo tomó, y lo escondió y no dijo nada y todo. Pues la consecuencia recayó sobre todo el pueblo. La siguiente batalla la perdieron por ese pecado. Sabemos y recordamos, ¿no?, que en capítulos anteriores vimos que cuando Dios da una orden y el pueblo de Israel ponía el desorden, había una consecuencia. Todo pecado trae consecuencia, y la desobediencia del pueblo de Israel les traía muerte. Es como el común denominador. Entonces tuvieron enfrentamientos contra sus enemigos y algunos los perdieron hasta que se pusieron a cuentas con el Señor. Pasó que se pusieron a cuentas, entonces el Señor dijo: la promesa sigue en pie,
Entonces, a lo largo del capítulo 12 de Josué vamos a ver todas las victorias que él tuvo. Él estaba al frente del pueblo de Israel y no fueron uno ni dos, sino muchísimos los pueblos sobre los cuales tuvieron victoria, sobre los cuales tuvieron el territorio, hasta que llegó un momento en que ya la tierra ya había sido dominada y estaban en paz, y era el momento entonces ahora sí de repartir. Pero es clave el capítulo 21, del 43 al 45, porque dice, y aquí lo pusimos en la diapositiva porque es muy importante, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y clave es: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. ¿Y por qué decimos que se cumplió? Porque una de las promesas era que desde Egipto hasta el Río Grande, toda la tierra sería entregada al pueblo de Israel. Y el Señor lo cumplió, como dice, sin faltar una sola de ellas. Van a ver que viene un mapa que se llama la ocupación de la tierra prometida, y ahora ya no está por las ciudades de los amorreos, los jebuseos, ni nada, no, ahora sí ya tiene el título de propiedad de cada una de las tribus de Israel. La Biblia dice, la indicación era que ya que se tuviera la tierra, se iba a dividir por suertes, y también viendo que cuáles eran los grupos o los pueblos o las tribus más numerosas, también pues iban a necesitar obviamente más tierras. Entonces llegó un momento en que ya se empezó la repartición, que Josué le dio la herencia a cada uno, pero tenían algunos puntos claves. Recuerdan que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ellos ya tenían su territorio, se les respetó. Ahí van a ver en el mapa, de su lado derecho, que está al norte Manasés, abajo está Gad y al sur está Rubén. Y entonces el resto del lado izquierdo del río Jordán, viéndolo así nosotros el mapa, quedó así dividido. Al norte, en un circulito chiquito, color morado más o menos, está la tribu de Dan. Abajo está Neftalí, a la izquierda está Aser, abajo en el centro está Zabulón, a la derecha está Isaacar, abajo está la otra mitad de la tribu de Manasés, abajo está Efraín, a la izquierda está Dan, abajo Benjamín, y el territorio más grande fue ocupado por Judá. Dice que pues era como el más numeroso, y el territorio que les tocó a ellos era tan grande que tuvieron que darle algunas ciudades, pero por separado, a la tribu de Simeón. Entonces por eso van a ver algunos puntitos, o entre paréntesis, que dice Simeón, porque a Simeón se le dio herencia dentro de los territorios de Judá. Entonces de esta manera quedó distribuida la tierra prometida entre las 12 tribus. ¿Por qué aparece Manasés y Efraín si ellos no eran si ellos no eran hijos de Jacob? ¿Alguien sabe? Ajá, Jacob los tomó como sus hijos, y aparte hay un punto especial. No sé si alguien sabe. ¿Qué tribu de aquí? Porque ya no sabemos las 12 tribus porque vimos la clase grabada, ¿verdad? ¿Qué tribu falta aquí? Pero está representada por Leví. Leví no tuvo herencia entre los hijos de Israel porque a él se le dio la mayor herencia, dice la Biblia, que fue dirigir la adoración a Dios. Entonces, Leví no va a aparecer en este mapa porque a él no se le dio un espacio de tierra completo, pero la indicación era que cada tribu tenía que cederle algunas ciudades para que ahí habitaran. Y también, según las indicaciones de la ley, tenía que haber ciudades llamadas ciudades de refugio, a donde podían huir los que habían cometido algún pecado, en lo que expiaban su culpa, para que no fueran apedreadas. Esas ciudades de refugio también fueron distribuidas en toda tribu debería haber alguna ciudad de refugio. Entonces en el mapa también van a encontrar ahí algunos nombres de las ciudades de refugio. Entonces, y también hay uno justo enfrente del río Jordán, dentro de la tribu de Efraín, ahí sí lo pueden acercar en su celular, hay un lugarcito que se llama Silo, o Silo, es que aquí en el mapa sí trae acento. Ahí fue donde se colocó el tabernáculo. ¿Se acuerdan que había sido levantado y que todo era móvil? Pues ahí se convirtió en el centro de adoración. ¿Hasta aquí vamos bien? Okay. ¿Qué pasó? ¿No? Ya todo iba bien, estaban en la tierra prometida. ¿Pero qué creen? Que se nos murió otra vez el líder.
Entonces, jueces, ya llegamos al libro de jueces, ya la tierra está repartida, todo bien, todos felices y contentos, pero dice jueces 2, del 8 al 10, pero murió Josué, siervo de Jehová. Y trae ahí algunas otras palabritas, pero después dice que también toda aquella generación que había llegado a la tierra prometida murió. Fue reunida con sus padres, en ese significado, ¿no? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces imagínense, los que habían cruzado el Jordán y habían llegado a la tierra prometida, no le contaron a sus hijos, no les enseñaron a adorar a Dios como el único Dios verdadero. Entonces se perdió, por decirlo así, todo lo que había pasado, toda esa historia, todo el valor que Dios le había dado a ese pueblo, porque esta generación no conocía a Jehová. Entonces, ya saben que los israelitas se caracterizaban por ser bien desobedientes, ¿no? Que les dijeron, expulsa a los pueblos, no los expulsaron, no sigas sus ídolos, ahí van detrás de ellos, no los adores, ahí van a levantarles un altar. Entonces, esta generación empezó a volver su corazón lejos de Dios, empezó a volver su corazón hacia los ídolos de las naciones que habían quedado ahí, se contaminaron, que era el riesgo y el temible acto que esperábamos que no pasara, pues empezaron a alejarse de Dios. Entonces dice que Jehová tuvo que levantar jueces, hombres y mujeres, que se levantaran para gobernar a cada una de esas tribus, y para que también los guiaran a pelear contra sus enemigos. Dice Jueces 2, y aquí está la cita, para que los libraran de la mano de los que les despojaban. Porque, o sea, ya era suyo el territorio, pero los vieron, yo creo que tan debilitados, que había ciudades que decían, no, este territorio era mío, se los voy a cobrar, ¿no? Entonces se empezaban a levantar todavía en guerra. Cuando el Señor ya les había dado el reposo, decía su palabra, empezaron a levantarse otra vez en contra de ellos. Entonces dice que tampoco oyeron a los jueces, los israelitas, dice, tampoco los escucharon, sino que se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Y Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Jehová, ¿se acuerdan? Él siempre tomaba la iniciativa, él siempre se acercaba y siempre ha sido que se mueve a misericordia cuando escucha el clamor de aquellos que le dicen, Señor, yo confío en tus promesas. Y él lo estaba haciendo ahora a través de los jueces, de estos hombres y mujeres que los estaban guiando, pero pasaba lo de siempre. Los israelitas escuchaban, pero decían, que me dijiste que yo era tras dioses, pues ahí voy, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí hay una lista a lo largo del libro de Jueces, justamente se llama por eso, por este periodo que a ver, no sé si alguno de las fotos que vienen ahí se les hacen conocidas. A ver, ¿dónde? La primera, la de arriba, ¿quiénes son? Elías. Hay una mujer y una Débora. Ajá, ella está bajo las palmeras, es Débora y Barak. Así como el de su derecha, ¿quién sería? Gedeón. Y el de abajo es el famoso Sansón. A lo mejor veíamos, yo creo que cuando leíamos al principio estos capítulos, veíamos como historias aisladas, ¿no? Ay, mira, pues de repente metieron al fortachón, o de repente al temeroso de Gedeón. Pero la verdad es que ya escudriñándolo bien, dice la Biblia que ellos también fueron jueces en Israel. Ya desmenuzando el libro de Jueces, vamos a encontrar que está esta lista. Y ya acercándonos en el mapa, vamos a ver que trae unos circulitos azules con unos numeritos. Es porque en esa región era donde gobernaban esos jueces. No se los tienen que aprender, los lugares y todo. A lo mejor si uno que otro juez, a lo mejor les estoy soplando una pregunta de examen, no lo sé, a lo mejor de los más conocidos, pero esta fue la lista. Imagínense cuántos, hubo unos que el que más duró como juez fue Ahod, duró 80 años como juez, y hubo unos que más poquitos pareciera, por ejemplo Jefté, que duró solo 6 años, pero ya leyendo la historia ni se imaginan todo lo que hizo, aprovechó, exprimió esos 6 años y se conoce el corazón tan dispuesto que él tenía. Entonces, esta es la lista de jueces que vienen en el libro de Jueces, para que lo tengan presente, y todos ellos y esa obra que hicieron están distribuidos en toda la tierra prometida. No hubo un solo líder por todo Israel, sino que por zonas estaban distribuidos y en diferentes periodos de tiempo. A Samuel, ahí viene el siguiente paso de la historia, se le considera el último juez. Él era hijo de Elcana y Ana, encuentran su historia
del proceso que fue para su mamá el poder tenerlo. Ella era una mujer estéril, pero finalmente tuvo a su hijo y lo consagró para su servicio. Elí fue el que lo enseñó desde pequeño y fue el que le enseñó todo lo que Samuel sabía, ¿no? Inicialmente su llamado fue como profeta. Dios le habló, la Biblia dice que Dios ya no se manifestaba. ¿Se acuerdan que decíamos que en Silo se puso el tabernáculo? Dice que Dios ya no se manifestaba hasta que le habló a Samuel. Entonces su primer confirmación de llamado fue como profeta y después como juez, el ponerse como al frente de Israel para dirigirlo en los enfrentamientos, para decirle sí, ve a la guerra porque Jehová te hará prosperar, o no, esta vez Jehová te va a dejar que seas derrotado por tus enemigos. Samuel tomó ese papel como juez y se considera que fue el último. ¿Y por qué fue el último? Otra vez por el carácter de los israelitas. Ya decían, queremos comida, le dieron maná, queremos carne, ahí están las codornices, ahora queremos un rey. Entonces Samuel, imagínense la intención, ellos no estaban acostumbrados y sabían por las naciones a las que habían derrotado lo que implicaba tener un rey. Era un rey que iba a despojarlos posiblemente de sus tierras, de sus siervos, hasta de sus hijos, que les iba a pedir un tributo, que los iba a mandar a morir a la guerra si así quería. Entonces todo el poder estaba recayendo en una persona. Entonces Samuel se acerca con Dios y le dice, Señor, están pidiendo un rey. Y yo me imagino a Samuel, ¿no? O sea, sí, una parte humana diciendo, ya no me quieren a mí como su dirigente, me están pidiendo a alguien más. Me imagino el corazón conmovido de Samuel diciendo, Señor, ¿qué quiere ahora este pueblo? No saben a lo que se enfrentan, a lo que están pidiendo. Y Jehová le dijo, escúchalos, óyelos, hazles caso. Dice, no te desecharon a ti, me están desechando a mí. No eras tú su guía, yo soy su guía y a mí es el que me están rechazando. ¿Quieren un rey? Cuéntales todo lo que les va a hacer un rey. Estoy parafraseando el versículo que está aquí. Y dice, escucha su voz, pero protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les va a tratar el rey. Y les enlistó esto, que el rey te va a pedir diezmo, te va a pedir a tus hijos, a tus siervos, te va a pedir de tu ganado para ofrecer sacrificios, te va a pedir de tus tierras, te va a mandar a la guerra, a lo que se le ocurra al rey, tú vas a tener que obedecer. ¿Y qué creen que dijo el pueblo? No, Señor, no. Sí, queremos un rey, que se haga lo que sea, pero queremos un rey. No sabían lo que pedían. Entonces, ahí está la famosa escena, a lo mejor un poco ahí animada nada más en un dibujo de la elección de ese primer rey. Un joven, la Biblia dice que de hermoso parecer, que sobresalía entre todos sus hermanos, llamado Saúl. Era de la tribu de Benjamín y su padre se llamaba Cis. En el capítulo 9 y 10 de Samuel es como viene todo el proceso. Él no iba buscando un reinado, él nada más iba buscando unas asnas, me parece que se habían perdido, y dijeron, no las encontramos, vamos a ver al vidente, al profeta Samuel, para que él nos ayude. Y sopas, no encontró las asnas, ya tenía chamba y no la había pedido, y fue elegido como rey. Le dijo, regresa, en su momento vas a ser ungido delante de todo el pueblo, y así fue. ¿Qué pasa con Saúl? Ahí viene el meollo de la historia. Ya tenía el pueblo de Israel a su rey que tanto habían clamado. Pues llegó el momento de ir a la guerra. Él tenía que ser así astuto. No solamente era que tuviera que pedir o recibir, acá que se lo imaginara, no, acá en su trono y con acá unos abanicos o algo nada más consintiéndolo. No, él era el que tenía que dirigir a sus hombres de guerra, tenía que darle las estrategias militares para que ellos pudieran avanzar o no avanzar. Pero había un proceso, un procedimiento, una regla básica. Siempre que fueran a ir a la guerra, primero tenían que consultar a Jehová para ver si avanzaban o no, y tenían que ofrecer un sacrificio. Como diciendo, Señor, aquí estamos entregándote el control de esta guerra, danos la victoria, por favor. Dinos si sí vamos o no vamos a la guerra, si estarás con nosotros. Y una vez que tenían el sí del Señor, adelante, ¿no? Iban a la guerra. Pero ¿qué pasó un día? La historia la vemos en 1 Samuel 13.
que estaban ya todos ansiosos de que tenían que ir a la guerra, pero ¿qué creen? Que el profeta le tocó tráfico, su asna no circulaba, había contingencia, entonces el metro no pasaba, ni nada. Entonces el profeta Samuel parecía que estaba llegando tarde, pero los hombres de guerra se estaban desesperando. La Biblia dice que hasta se estaban escondiendo en cuevas, porque decían, ya nos van a atacar, por favor, Saúl, dinos si ya nos levantamos y nos defendemos o qué hacemos. La orden era esperar a que el sacerdote, que era, ¿se acuerdan que cuando hablamos del tabernáculo era el único que podía ofrecer sacrificios? Pero Samuel no llegaban, y ¿qué creen que hizo Saúl? Se adelantó, prefirió agradar al pueblo, prefirió hacerles caso, estar sujeto a, no, es que si algo nos pasa, sobre mí va a caer la culpa. Entonces dice la Biblia que Saúl se puso en el papel de sacerdote y empezó a ofrecer un sacrificio. Entonces llegó Samuel y le dijo, ¿qué hiciste, Saúl? Hoy se hubiera firmado tu trono, si tú hubieras esperado, si tú hubieras obedecido a las indicaciones, que no es la primera vez que escuchas. Ese sacrificio no tenía que ser ofrecido por ti. Entonces hoy hubieras afirmado tu trono. Ese hubiera se convirtió en tu trono, no está firmado, ¿no? Así como fue como advertencia. Y a pesar de eso, Saúl pues tuvo grandes victorias al frente del pueblo de Israel contra filisteos, moabitas, los de Moab, los de Edom, muchas zonas que todavía estaban ahí ocupadas. Dice la Biblia que todavía el Señor le dio la victoria a Saúl y al pueblo de Israel. Pero llegó un momento en que se acuerdan que no había que preservar la vida de los que derrotaran, que no tomaran del anatema, que no tomaran nada. Pues Saúl fueron a la guerra contra los amalecitas. No sé si recuerdan quiénes son los de Amalec, los amalecitas. ¿Recuerdan alguna historia? ¿Hay alguien de artes aquí? ¿No? Es que ya tienen bien presente esa historia. Habían atacado al campamento de Israel cuando estaban en el desierto. Ajá. Y los habían tomado como cautivos. Esa, especialmente la batalla con Amalec, si no me recuerdo, ¿se acuerdan aquella ocasión en la que Moisés está levantando las manos y Aarón y Ur las sostienen? Fue esa guerra, no me recuerdo, contra Amalec. Entonces ya tenían historia, los amalecitas contra los israelitas. Entonces los amalecitas y los israelitas ahora estaban peleando de nuevo por el territorio. Y en este entonces Agag era el rey. Y la Biblia dice en 1 Samuel 15 que pelearon contra ellos y les ganaron. O sea, los israelitas tuvieron la victoria, pero Saúl decidió salvar o guardar la vida del rey. No lo mató como era la indicación. Pero se oye bien sanguinario, ¿verdad? Los cristianos del pueblo de Dios matando gente, pero la orden era esa, porque aquellos eran todavía más pecadores, ¿no? O sea, eran abominación delante del Señor, y la indicación era eso, pero Saúl no lo hizo. Saúl preservó la vida del rey Agag, y todavía Samuel, cuando se entera, dice, a ver, tráiganme a Agag. Y Agag, dice la Biblia, que él llegó muy contento, pensando que la muerte ya la había librado. Y Samuel, dice la Biblia, que Samuel llegó y lo mató. Y contra todo, y también desechó todo lo que los israelitas habían tomado, pero la consecuencia fue sobre Saúl. Dice la Biblia, y acompáñenme a leer esa cita que está aquí, 1 Samuel 15:23, dice: porque pecado de adivinación es la revelación. O sea, para Dios es lo mismo el pecado, que consultes un adivino, que la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, esa terquedad por hacer lo que tú quieres es lo mismo que si fueras y levantaras un altar, o que si mataras a tus hijos y se los entregaras a Moloch. Eso es lo que la Biblia le está diciendo a Saúl. Tu obstinación y tu rebelión es lo mismo que esos pecados que dices que no haces, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que no hay pecado pequeño. Eso fue lo que le estaba diciendo Samuel a Saúl, y le dijo: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Entonces, sí, los israelitas tuvieron a su rey, pero él desobedeció y fue desechado. Entonces, era necesario que se levantara un nuevo rey. Y se eligió a uno de los más humildes, un pastorcito de ovejas, llamado David. Me voy un poquito más rápido porque ya me están acabando los minutos, pero ya saben, ahí están todas las citas. David era un pastor de ovejas, hijo de Isaí, de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan que habíamos hecho énfasis en que la tribu de Judá había recibido una bendición eterna?
Se convirtió en siervo de Saúl, pero fue envidiado y perseguido por él. Le tuvo celos de que, ¿han escuchado la alabanza de Saúl mató a 1000 y David a 10,000 y el pueblo se regocijaba? Pues no sabemos que eso desencadenó un plan el plan para cometer un delito, ¿no? Entonces Saúl se llenó de celos porque David, a pesar de que era un pastorcillo, él defendía sus ovejas. La historia de que mató a Goliat, ya creo que ya todos o la mayoría nos la sabemos. Entonces empezó a tener fama por esa valentía que él tenía y fue causa de celos ante Saúl. Empezó a verlo con envidia, a perseguirlo. Pero finalmente un día muere Saúl. Saúl y su hijo Jonatán. Y entonces después de eso es que David puede ser proclamado rey. Él siempre respetó a Saúl como el ungido de Jehová y hasta que él no muriera, él iba a tener ese respeto. David se convierte en rey a los 30 años y duró durante 40 años. Primero reinó solo en Judá y después en todo el territorio de Israel. Y él quería, lo conocemos como el salmista, que se componía bien bonito y todo. Pero él tenía en su corazón el deseo de construirle una casa a Dios. O sea, hasta este momento, como centro de adoración, teníamos el tabernáculo. Pero él quería construirle una casa. Decía, ¿cómo yo voy a habitar en un palacio y mi Dios está entre cortinas, ¿no? Pero Dios le dijo que no lo iba a hacer. Pero le dio una promesa eterna. Le dijo, siempre habrá un miembro de tu casa en el trono reinante. Esa es la promesa que te doy. Pero no puedo dejarte que tú construyas esta casa, la va a construir tu hijo. Sabemos que David pecó y que fue lo que hizo que su corazón se desviara, el adulterio, el asesinato, hizo un censo, todo esto en contra de Dios, y finalmente pues tuvo que ceder el trono y no se le hizo el poder construir una casa a Dios. Pero se cumplió la promesa de que en su trono siempre habría alguien de su familia, hasta que llegamos a la línea genealógica, Dios en su línea genealógica, y sabemos que a través de él llegó Jesucristo, quien reina y reina para siempre en un trono eterno. Eso ténganlo bien presente. Esa promesa se cumplió porque a través de esa familia o esa línea sanguínea fue que llegó nuestro Señor Jesús. Ahora llegamos a Salomón, es el tercero de los reyes, fue proclamado rey por David su padre. Había quien se había querido levantar como rey, pero Salomón fue quien finalmente tuvo la bendición de su padre. ¿Qué fue lo primero que hizo David? Salomón, no fue y pidió recursos, dijo, es que falta la carretera de allá, falta esto. No, él fue y lo primero que le pidió a Dios fue sabiduría. No le pidió riquezas, no le pidió un palacio más grande. Le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar a este pueblo que me estás encomendando. Entonces Dios lo aprobó y le dijo, por cuanto no la pediste, te voy a dar riquezas y además lo que me estás pidiendo. Entonces se le considera como el rey más sabio de todos los tiempos. Ahí está la imagen, sí conocen esta historia de la imagen de abajo, ¿no? Sí. Las dos mujeres que se le presentaron diciendo, es mi hijo, no, que es mío. Bueno, les voy a dar la mitad a cada una para que nadie se pelee. Y hasta que la madre verdadera dijo, prefiero que se lo entregues con tal de que esté vivo. Entonces ahí fueron unas pequeñas muestras de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y Salomón, justo en su periodo de reinado, dice la Biblia que a partir del 4.º año empezó con el proceso de la construcción del templo, una casa para Dios. La historia está en Primera de Reyes 6 y 7. Dice que una vez que lo construyó, se lo dedicó a Dios en Primera de Reyes 8 y 9, y Dios afirmó su pacto con él. Le dijo, pondré mis ojos de día y de noche sobre esta casa. Entonces era como, sí, esta casa me gustó, aquí voy a reposar. ¿Qué pasó después con Salomón? También hombre, al fin y al cabo, como cada uno de nosotros, también cayó en pecado. A él no le bastó con una esposa. Él dice la Biblia que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. O sea, 2 esposas por día, yo creo. Tenía 3 mujeres, pero yo creo que por día, ¿no? Le alcanzaba todo el año. Pero la mayoría de ellas, si no es que todas, una de ellas fue incluso la hija del faraón. Y ellas eran mujeres extranjeras que seguían a dioses ajenos. Entonces, ya saben, ¿no? Júntate con los lobos y vas a aprender a aullar.
Eso le pasó a Salomón, empezó a desviarse y a seguir los dioses que estas mujeres tenían, empezó a desviarse su corazón. La Biblia dice que incluso él ofrecía sacrificios a Moloch, uno de los dioses más aborrecidos por Dios, a que se le sacrificaban los hijos. Dice que entonces su corazón estaba desviado, pero aún así reinó 40 años, ¿no? Esta es una pequeña imagen, se las vamos a dejar ahí para que la analicen a profundidad, de cómo estaba dispuesta toda esta construcción que Salomón hizo. Dentro de la ciudad estaba un templo, esta era la organización, tenía básicamente las mismas partes que el tabernáculo, un lugar santo, un lugar santísimo y un patio. En el patio se ofrecían los sacrificios, en el lugar santo estaban, ahora ya no era un candelabro, eran 10 candelabros, 5 de cada lado, estaba el altar del incienso, la mesa, y había un lugar santísimo donde reposaba el arca del pacto, y ahora en este caso había 2 querubines que estaban detrás del arca de la alianza. Pero tenía básicamente la misma estructura, o esas partes, y a los lados tenía como habitaciones, la Biblia le llama aposentos, algunas veces lo escucharán como cámaras, eran las construcciones que estaban a los lados. Tenía carretillas, tenía el mar fundido, tenía este altar que ahora tenía otra forma, pero la distribución básicamente era la misma. El lugar santísimo era donde solamente entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificios y donde se revelaba o se manifestaba la presencia de Dios. Y todo estaba recubierto de oro por dentro y con maderas traídas del Líbano. Eran maderas de cedro, maderas de las más valiosas, resistentes y preciosas. De eso estaba construido el templo de Salomón. Y les vamos a dejar aquí el video para que, o lo pueden buscar en internet como el templo de Salomón 3D. ¿Se acuerdan que vimos uno la vez pasada? Bueno, en el video estaba del tabernáculo. Este dura como 5 minutitos, ya lo ven en su casa, y es el recorrido de las partes del templo de Salomón. Entonces este lugar se convirtió en el centro de adoración. ¿Y qué pasa? Como resumen, vamos a ver este mapa, cómo fue la extensión del territorio de Israel en los 3 reinos. La zona azul, se ven que está más céntrica, esa solamente eran los dominios del rey Saúl. Pero llegó David, que se convirtió igual el líder de su pueblo y conquistó tierras más lejanas, y es la zona que está en rosa. Y todavía con Salomón se extendió más hacia el norte, y todo ese territorio coloreado, de los 3 colores, terminó siendo dominado por el pueblo de Israel. Y cierro con esta. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente? De nuevo repite esta palabra, pero ahora es David que se la dice a su hijo Salomón. Le dice: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. No es coincidencia que más de una vez encontramos esta palabra, entonces cierro con este mensaje. Esta palabra también es para ti. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de Jehová. Entonces, también, hermanos, nos vamos con esa palabra. Ya no me alcanzó para darles el denle el repaso. Sabemos que vamos rápido y son muchos datos, pero tienen el video disponible. ¿Va? Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. El aviso era sobre la forma de evaluación, no los quería estresar. Entonces, en la semana les vamos a subir en la plataforma, en nuestra clase, la forma en cómo vamos a evaluar. Y yo creo que a lo mejor hasta grabamos algún videito como de 5 o 10 minutitos para mostrarles lo que les íbamos a mostrar. Pero, hermanos, esta evaluación de este cuatrimestre está regalada. Generosa. Pecamos de barcos. Qué bueno que la Biblia no viene así, no barquearás a tu prójimo. Porque si no, pecado. Pero bueno, el Señor ya nos perdona. Dios les bendiga.